iniciamos nuestro seminario con el doctor Andrés Ortiz. Antes de presentar a Andrés, quisiera recordarles las medidas de seguridad que tendremos en cuenta en caso de un sismo o otra emergencia. La mitad izquierda del auditorio va a evacuar por esta puerta y la mitad derecha del auditorio evacuaría por esta puerta, y el punto de encuentro sería este parqueadero del Jardín Botánico. También les recuerdo poner sus celulares en modo de silencio y no obstruir los pasillos de salida. Como ya lo dije, nuestro invitado de hoy es el doctor Andrés Ortiz Rodríguez, quien se vinculó al Instituto de Biología el año pasado dentro del Departamento de Botánica. El doctor Ortiz recibió su educación de pregrado en Chiapas y su maestría y doctorado en el Instituto de Ecología de Jalapa. Cuenta con múltiples publicaciones en revistas internacionales, incluyendo Molecular Phylogenetics and Evolution, Systematic Botany y Journal of Heredity. Su programa de investigación está basado en la taxonomía, sistemática filogenética, filogeografía y evolución de bosques tropicales. Muchas gracias, Andrés, por aceptar nuestra invitación y bienvenido. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Feliz año, que ya estamos acá todos. Durante la realización de este proyecto conocí a muchas personas. Cada uno de ellos contribuyeron de manera sustancial al correcto desarrollo de esta investigación, por lo que a todos ellos muchas gracias. En esta presentación hablaré brevemente de Mesoamérica y el bosque tropical perennifolio. Les presentaré a Escenanona y cómo este género es un buen sistema de estudio para hacer preguntas de investigación relacionadas con la evolución de este bioma. Les mostraré cómo abordamos cada una de las preguntas que nos hicimos, los resultados que encontramos, cómo lo estamos interpretando y qué creemos que hemos encontrado. Al final habrá una sección de conclusiones generales y presentaré otras preguntas que surgen, quizás no son nuevas preguntas, pero son otras preguntas que surgen a partir de los hallazgos que encontramos en este estudio. Bien, Mesoamérica es una región muy diversa. Esta enorme diversidad se ha asociado a que, debido a su posición geográfica, es una zona de intercambio biótico entre el norte y el sur de América, pero también es una zona de diversificación in situ, donde un conjunto de corredores y barreras geográficas, muchas veces en combinación con una historia climática compleja, pues ha moldeado la historia evolutiva de esta zona. Estudios filogeográficos a nivel de especie, principalmente en plantas o linajes de plantas restringidos a sistemas de montaña, pues soportan lo antes mencionado. En cuanto a estudios filogenéticos, hay realmente pocos estudios enfocados en Mesoamérica, y cuando utilizan el contexto americano, ya sea las poblaciones o las especies mesoamericanas, realmente están poco representadas. En este sentido, uno de los biomas que menos atención han recibido es el bosque tropical perennifolio. El bosque tropical perennifolio es el bioma terrestre más rico en especies. Se estima que entre el 43 y el 45% de todas las especies de plantas conocidas existen dentro de ese tipo de vegetación, el cual ocupa alrededor del 7% de la superficie terrestre. Como sabemos, tiene una estructura florística muy compleja, con muchos estratos arbóreos y una gran dominancia de herbáceas, helechos y lianas. ¿Dónde y cómo surgió esta enorme diversidad? ¿Qué procesos evolutivos están involucrados? ¿Y cómo podemos explicar los patrones de diversidad actual? Son preguntas que se han estado formulando a lo largo de la historia y pues para responderlas se han formulado muchas hipótesis tanto ecológicas como evolutivas. En 2017, Eisergan y colaboradores sintetizan muchas de estas hipótesis en un esquema y ellos proponen que la diversidad de especies o el resultado de la diversificación está estrictamente relacionado con los eventos de migración, especiación y eventos de extinción. El número de estos eventos depende, por un lado, de la edad del bioma, el tiempo que el bioma lleva en una determinada región y la tasa a la cual cada uno de estos ocurre. Al mismo tiempo, la tasa de migración, especiación y extinción están relacionados con las propiedades intrínsecas de las especies, por ejemplo el nicho, la capacidad de dispersión y algunos factores ambientales. De este modo, es claro que factores ambientales y cómo las especies responden a ellos
tiene un papel muy importante en los procesos que detonan diversidad en este bioma, lo cual es más obvio a escalas locales o regionales. En Mesoamérica, el bosque tropical perennifolio se distribuía o se distribuye más o menos desde el occidente, desde el oriente, perdón, San Luis Potosí, hacia el norte de Colombia, en la región conocida como Chocó. Esta distribución actualmente dista de ser continua, en gran parte debido a factores antropogénicos, porque no solo es uno de los biomas más diversos, sino también uno de los más amenazados. En cuanto a su composición florística, dos regiones pueden ser reconocidas: el norte de Mesoamérica, más o menos del centro de Nicaragua hacia México, y el sur de Mesoamérica, del centro de Nicaragua hacia el Chocó. Es muy interesante ver cómo plantas que tienen una distribución o están muy bien documentadas en Sudamérica alcanzan su distribución más norteña en Costa Rica o Panamá, o sin mucho hacia Nicaragua, y a partir de ahí hacia México son otras las especies las que están caracterizando el bosque tropical perennifolio. Esto probablemente tenga que ver con el hecho de que esta porción del continente ha estado más o menos constante como masa continental desde hace mucho tiempo. En consecuencia, los elementos florísticos que hoy componen estos bosques probablemente han persistido en esta región desde hace mucho tiempo y por consecuencia han sobrevivido a los distintos eventos de cambio climático que han caracterizado esta región. Algunos autores, como Tom Webb, mencionan que pruebas de que estos linajes se han adaptado a estos cambios, una de cierto modo forma de comprobarlo es el hecho de que muchas plantas que en el registro fósil caracterizan o están restringidos a ciertos biomas, en la actualidad tienen representantes o están restringidos a biomas totalmente diferentes a los que estaban antes. Es decir, tienen nichos muy amplios. Esto también es evidencia de que biomas como el bosque tropical perennifolio pues no son estáticos. Estos varían en extensión, en composición de especies a lo largo del tiempo. Esta fuerte estacionalidad que ha caracterizado el norte de Mesoamérica probablemente siga siendo un factor limitante. Ya vimos que por una parte puede estar limitando el rango de distribución de las especies y por otra la conexión entre poblaciones de especies restringidas a Mesoamérica. Claro, esto tiene que ponerse formalmente a prueba. Otra característica que distingue a los bosques del norte de Mesoamérica de los del sur de Mesoamérica es que en esta región la mayoría de la extensión del bosque tropical perennifolio se está desarrollando sobre suelos kársticos. Estos suelos kársticos están caracterizados por grandes acantilados, cimas, hundimientos, que en combinación con su distribución más o menos en forma de archipiélago, les ha permitido el desarrollo de comunidades ricas en especies y con muchos endemismos. Tom Wayne postula que las zonas kársticas del sur de México pues han funcionado como refugios en distintos tiempos y en distintos lugares entre el Mioceno y el Pleistoceno. Él también soporta estos datos con base en que, o él menciona que estos refugios estos refugios han durado aislados distintos tiempos, por lo tanto, las especies que en ellos habitan pues tienen distintos grados de diferenciación morfológica, ¿no? Por ejemplo, aquí está Olmeca reflexa y sus frutos carnosos en un grupo de frutos totalmente secos. Los frutos gigantes de Protea y Bertol, y las hojas en forma de lechos de Pilia pteridófila. Con base en lo anterior, tres hipótesis pueden ser formuladas para explicar los procesos que detonan diversidad en el bosque tropical perennifolio de Mesoamérica. Por un lado, el aislamiento entre parches de vegetación, la hipótesis de refugios, o la adaptación a gradientes ambientales a lo largo de Mesoamérica, o la influencia de las barreras y corredores geográficos a lo largo de la extensión de este territorio. En las primeras dos es claro que el ambiente juega un papel clave, mientras aquí se postula que debe haber conservadurismo de nicho. Aquí la divergencia de nicho es una propiedad que debe desarrollarse previamente. Para poner a prueba esas hipótesis, pues se necesitan datos como listados florísticos, conocer el rango de distribución de las especies y determinar sus relaciones filogenéticas. En el sentido específico, las filogenias fechadas pueden ser usadas para determinar el origen evolutivo, las escalas temporales y los procesos involucrados en la evolución de este bioma. Para ello, el linaje de estudio debe ser ecológicamente representativo del bosque tropical perennifolio, su taxonomía y su rango de distribución deben estar bien documentados y sus relaciones bien establecidas. Las relaciones filogenéticas entre especies. Con base en lo anterior,
nosotros escogimos como sistema de estudio al género Stenanona, el cual es un género restringido al bosque tropical perennifolio de Mesoamérica. Se distribuye desde el sur de México al norte de Colombia. El género Stenanona fue descrito con base en las características morfológicas de Stenanona panamensis. Los pétalos largos y alistados y el conectivo expandido por encima de las tecas en forma de lengua eran únicos respecto a cualquier otra anonácea neotropical. Posteriormente, Price describe Stenanona costarricensis y añade al concepto del género la fusión de los pétalos. Las flores de tanto Stenanona panamensis como costarricensis están fusionados en la base. No obstante, en 1994, Schatz, con base en la morfología de los pétalos, largos y alistados, y en las características del polen, globoso e inaperturado, y con una excina rugosa, pues transfiere estas tres especies al género Stenanona. En consecuencia, el concepto del género fue ampliamente modificado para incluir especies con pétalos libres y con características del conectivo totalmente diferentes. Cabe resaltar que, a diferencia de estas dos especies, Stenanona humilis tiene los pétalos, tanto internos como externos, claramente diferenciados en forma, además de ser un árbol que no alcanza más allá de los 50 centímetros de altura, además de ser clonal. Posteriormente, Schatz y Wayne describen la Stenanona frangiflora, una especie que produce flores únicamente en estas ramas modificadas que se extienden sobre el suelo o por debajo de él y producen flores de este tipo. Si bien estas características podrían sugerir que se trata de otro género, la textura de los pétalos, las características de las hojas y la morfología del polen pues soportaba su inclusión dentro del género Stenanona. Ya más recientes se describieron 8 nuevas especies entre México, Centroamérica y Colombia, y 2 nuevas especies más endémicas de México. En total, el género actualmente está compuesto por 16 especies. Todas las especies tienen pétalos largos y listados y comparten la morfología del polen. No obstante, exhiben una enorme diversidad en la estructura interna de las flores y en la morfología de los frutos. En cuanto a su distribución geográfica, si bien el género está distribuido desde México al norte de Colombia, la mayoría de las especies es conocida por una o dos localidades. La especie Stenanona costarricensis, que es la que tiene más localidades, tiene 4. Entonces esto nos permite encontrar o, de cierto modo, postular 3 zonas de endemismo para este género. El bloque Maya, desde el mismo de Tehuantepec a la falla de Motagua-Porochic, el bloque Chortis y la gran provincia ígnea del Caribe, cada una con especies endémicas no compartidas entre regiones. En cuanto a sus relaciones filogenéticas, el género Stenanona pertenece a la tribu Milucide, uno de los linajes más diversos dentro de la familia Anonácea. Dentro de esta tribu, Stenanona está relacionada con un clado compuesto por 4 géneros neotropicales, el cual se ha denominado el clado neotropical de Milucide, puesto que son los únicos representantes de este linaje en América. Dentro de este grupo, Stenanona está cercanamente relacionado a Desmopsis, y estos forman un clado que es el grupo hermano de Sapratus y Tridmeris, el género mexicano Tridmeris, que están en otro clado. De manera interesante, por lo menos hasta 2016, solo 2 especies de Stenanona habían sido incluidas en los estudios filogenéticos propuestos hasta esa fecha, en 2014. Entonces, si bien Stenanona es un linaje restringido al bosque tropical perennifolio, su distribución y taxonomía están de cierto modo bien documentadas, pues sus relaciones filogenéticas no. Y mucho menos pues, se sabe sobre su origen, biografía y evolución de caracteres. Entonces, con base en eso, nosotros nos hicimos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las relaciones filogenéticas entre especies de Stenanona? ¿Cuál es el tiempo de origen más probable para el género? ¿Cuál es el área geográfica más probable para su origen y cómo alcanzó su distribución actual? ¿Y qué factores podrían estar relacionados con los principales eventos de divergencia dentro del género? Para responder la primera pregunta, nosotros construimos una matriz con 196 terminales, la cual tiene representantes de todas las subfamilias y tribus de la familia Anonácea, y como grupo interno pues nos enfocamos en el género Stenanona. Se construyó una matriz con datos genéticos de 7 regiones de cloroplasto más una región nuclear, con un total de cerca de 10.000 pares de bases. Y pues se hicieron análisis filogenéticos sobre una matriz particionada, utilizando varias estrategias de partición. Y pues los resultados, al principio, se confirma la monofilia del clado neotropical de
de Milúcide, el cual está compuesto de dos grandes linajes, el clado Saprantis limeris y el clado Desmopsis stenanoni. Con base en la monofilia del clado tropical de Milúcide y en cierta combinación de caracteres que están ausentes en los géneros asiáticos, nosotros propusimos que este clado debería ser nombrado como subtribu, lo cual está recientemente aceptado. En cuanto a las relaciones entre Stenanona y Desmopsis, para nuestra sorpresa, los géneros Stenanona y Desmopsis no resultaron ser monofiléticos, y más bien sus especies están entremezcladas a lo largo de la filogenia. Si bien las relaciones no están del todo claras, pues la hipótesis filogenética obtenida nos permite detectar tres grandes clados, clado A, B y C. Los primeros dos clados, el clado A y B, está compuesto en su mayoría por especies restringidas al norte de Mesoamérica, mientras que el clado C, donde se encuentra la especie tipo Desmopsis panamensis y la especie tipo Stenanona panamensis, está restringido al sur de Mesoamérica. Estos resultados, de cierto modo, no nos sorprendían mucho, si bien con base en la descripción original de los géneros, estos presentaban características morfológicas muy contrastantes. La inclusión posterior de nuevas especies, sobre todo en el género Stenanona, de cierto modo debilitó los límites entre géneros, haciendo la taxonomía de las especies posteriores muy complicada incluso para los taxónomos más experimentados en el grupo. De manera interesante, la posición filogenética de esas especies que se incluyeron posteriormente en Stenanona nos mostraban que no están ni cercanamente relacionadas a la especie tipo, y que además están incluidas en clados con los que comparten ciertas características morfológicas. Esto, de cierto modo, nos invitaba a establecer nuevos límites dentro del género. Sin embargo, como nos enfocamos en Stenanona, muchas especies de Desmopsis no fueron incluidas en esta hipótesis filogénica. Y pues la resolución al interior de los clados no era del todo buena. Por lo que una decisión taxonómica en cuanto a delimitar los géneros en este momento era algo precipitado. Sobre la siguiente pregunta, ¿cuál es el tipo de origen más probable para el clado Desmopsis stenanona? Nosotros utilizamos esa matriz de 196 terminales y utilizamos dos puntos de calibración. Utilizamos este fósil para el clado de los magnoliales y este fósil para concernir a la familia Anonaceae. Utilizamos dos estrategias de calibración. Utilizamos la distribución exponencial como prior y la distribución log normal. La primera se dice proporciona edades muy cercanas a la edad del fósil, mientras que la otra distribución nos da ciertas probabilidades de encontrar edades mucho más viejas que la edad que se le ha asignado al fósil. Nosotros utilizamos esas dos estrategias y los resultados sugieren que el clado neotropical de Milúcide Saprantine se separó de su ancestro asiático entre 17 y 19 millones de años atrás, durante el Mioceno, con una posterior diversificación entre 15 y 17 millones de años atrás, mientras que el clado Desmopsis stenanona diversificó entre 11 y 10 millones de años atrás. Esto nos sorprendía porque eran edades relativamente muy recientes para el grupo, pero vimos que coincidía con lo que se ha estimado recientemente para la historia evolutiva de toda la familia Anonaceae. La mayoría de los eventos de diversificación en Anonaceae han ocurrido en el Mioceno alrededor de hace 20 millones de años atrás. Y de manera constante en varios estudios, uno de los eventos de diversificación más grandes dentro de la historia evolutiva de Anonaceae ha ocurrido en la tribu Milúcide, a la cual pertenece el género Stenanona y Desmopsis. Y de acuerdo con Ergens, que es uno de los estudios donde sugieren esto, uno de los eventos de diversificación más grandes dentro del Milúcide ha sucedido en Stenanona y Desmopsis. ¿Cuáles son las causas para esta enorme diversificación en Milúcide y en el género Desmopsis stenanona? Pues no es claro. Algunos estudios sugieren que probablemente debido a la enorme diversidad de formas de flores y frutos que tiene, pues quizás las interacciones con polinizadores y dispersores hayan jugado un papel clave. Otros mencionan que las oscilaciones climáticas durante el Mioceno principalmente, o que la historia biogeográfica de las regiones en donde estos grupos se distribuyen. En el caso particular de Stenanona y Desmopsis, no es claro el papel de las barreras geográficas que han encontrado o que han postulado que influyen sobre los linajes de tierras altas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las edades
de influencia de estas barreras probablemente son mucho más recientes que la diversificación de los principales linajes de Stenanona y Desmopsis. Y debido a que las especies tienen distribuciones muy estructuradas, pues la influencia de estas barreras no es del todo obvia. No obstante, por lo menos en los dos primeros clados, los cuales se distribuyen al norte de Mesoamérica, la edad de divergencia de las especies, las cuales sucedió alrededor de 5 millones de años en la mayoría de los casos, pues se postula a favor de la hipótesis de los refugios como una de las mayores explicaciones para los procesos de especiación, al menos en los clados que están distribuidos hacia el norte de Mesoamérica. En cuanto a esta pregunta, de cuál es el origen más probable, nosotros dividimos Mesoamérica en 4 regiones, ya una vez que se incluyó Desmopsis. En México, las especies de Desmopsis, hay representantes de este género después del Istmo de Tehuantepec, en Veracruz, Puebla y Oaxaca. Entonces utilizamos esa región, el bloque Maya, el bloque Chortlis y la gran provincia ígnea del Caribe. Los resultados sugieren que el clado Desmopsis stenanona se originó en el norte de Mesoamérica y que eventos de dispersión a larga distancia son necesarios para explicar la presencia de este linaje, en general del clado tropical de Milucide, en América. Esta dispersión a larga distancia no sucedió o no soporta la hipótesis boreotropical, que sucedió mucho tiempo después, pero es congruente con lo que han encontrado en otros grupos, como este género Llanonaceae, Simina, Acanthasias, Canabacea, en la cual también se ha mostrado que han diversificado en el Mioceno y que probablemente durante esta época, algo que pues a nosotros nos sorprendía, pues se llevaron a cabo estas dispersiones de una vez estaba más o menos conformada la estructura o estaba conformada, digamos, la distribución de los continentes. Hemos encontrado fósiles de Milucide en Europa y en el norte de Asia, lo cual sugiere que probablemente tenían una distribución más amplia durante el Mioceno y que quizá la colonización hacia América por parte de este grupo fue a través del puente norteamericano. Thomas sugiere que la dispersión a larga distancia de estos linajes se vio favorecida porque en el Mioceno había ciertos corredores de vegetación, pero los cuales eran subóptimos para especies de origen tropical. Entonces, los únicos linajes que lograron utilizar estos corredores, según este autor, fueron aquellos que estuvieran adaptados a ambientes fuertemente estacionales. Esto nos puso algo contentos porque el género Sapranthus, que es uno de los géneros basales dentro del clado no tropical de Milucide, está restringido al bosque tropical caducifolio. Y Mellogine y este género, actualmente se llama Rhododendron, que son géneros asiáticos estrechamente relacionados con el clado no tropical de Milucide, también están restringidos al bosque tropical caducifolio y con todas las características de las plantas de este tipo de vegetación, ¿no? Hojas caducas, etc. Además, un estudio reciente sugiere que ciertas características de la familia Llanonaceae han facilitado estos movimientos a larga distancia. En el caso de frutos grandes, más o menos grandes o relativamente grandes y carnosos, como en el caso de la mayoría de las especies del clado tropical de Milucide, son favorecidos por la dispersión de mamíferos tanto terrestres como voladores. Estos resultados también muestran que eventos de dispersión, una vez establecidos el clado tropical de Milucide en el norte de Mesoamérica, pues se llevaron a cabo eventos de dispersión hacia el sur de Mesoamérica. Esto coincide con lo que han encontrado recientemente, por ejemplo en el Chocó, en donde gran parte de la flora del Chocó está compuesta de linajes que migraron a esa región durante los últimos 5 millones de años, lo cual pues, es congruente con los resultados que estamos viendo. Por último, nosotros también nos preguntamos si las preferencias climáticas de las especies están relacionadas con la divergencia y el rango de distribución de los principales linajes de Desmopsis y Stenanona. Para ello, utilizamos un enfoque de linaje, debido a que el número de puntos georreferenciados por especies son muy pocos,
para cada una de ellas. Entonces nosotros modelamos el nicho de cada uno de los tres principales linajes de clado Desmopsis stenanona. Entonces se utilizaron puntos de cada una de las especies pertenecientes a los linajes, se hicieron los modelos, se hicieron 10 réplicas, se utilizó el promedio final para hacer las interpretaciones. Del promedio final, del modelo resultante, extrajimos 500 puntos georreferenciados, extrajimos la información climática de 19 variables bioclimáticas y 4 de suelo, y utilizamos un enfoque multivariado para caracterizar el espacio ambiental de cada uno de estos linajes. Se hicieron pruebas de sobrelape y de diferenciación y equivalencia de nicho. Y con base en las variables más explicativas de este análisis, nosotros tratamos de ver si existe una relación entre la distribución de los linajes y la información climática a la que están sujetos. Los modelos de nicho sugieren que el clado A tiene una distribución muy amplia en Mesoamérica, que el clado B, la mayoría de las especies están distribuidas hacia el oeste del istmo de Tehuantepec, mientras que el clado C está restringido al sur de Mesoamérica. En cuanto a la caracterización del espacio ambiental de cada uno de ellos, son muy similares, lo cual se vio evidenciado en los valores relativamente altos de sobrelape. Hicimos las pruebas de similitud de nicho. Este análisis toma en cuenta la matriz ambiental en la que están distribuidos de cierto modo los linajes y los compara respecto a la información que tienen los puntos georreferenciados de otro linaje, ¿no? Entonces los resultados sugerían que los linajes en sus respectivas áreas de distribución están discriminando estos ambientes y independientemente de dónde se distribuyan, están escogiendo sitios con características o condiciones climáticas muy similares. Lo cual no es de todo sorprendente, puesto que son tres linajes estrechamente relacionados y están restringidos todos al bosque tropical perennifolio. Cuando hicimos las pruebas de equivalencia, este análisis nada más utiliza la información estricta que está en los datos georreferenciados, y este análisis nos sugería que dentro del espacio ecológico de cada linaje hay variables puntuales que están restringiendo el rango de distribución de las especies, lo cual cuando hicimos esas relaciones pues quedó evidenciado, ¿no? Principalmente variables relacionadas con la estacionalidad están restringiendo probablemente el rango de distribución de las especies pertenecientes a cada uno de los linajes, lo cual tampoco era del todo sorprendente, porque si bien están estrechamente relacionados, eso demostraba que cada uno de estos linajes pues ya son independientes. Y pues era evidencia a favor de la hipótesis de que gradientes ambientales a lo largo de Mesoamérica probablemente están moldeando la evolución, por lo menos de este grupo restringido al bosque tropical perennifolio. Y pues en cuanto a las conclusiones, pues podemos concluir en cuanto a la historia evolutiva del clado Desmopsis stenanona, como también a la historia evolutiva del bioma al cual están restringidos. Los géneros Desmopsis stenanona no son monofiléticos, las relaciones filogenéticas tienden a estar estructuradas geográficamente. Hay otros estudios, los pocos que hay, por ejemplo el género Loutelidium, el género Jampea, también muestran este mismo patrón. El clado tropical Melusi se originó en el norte de Mesoamérica, lo cual soporta la idea de que hay linajes muy viejos que se han originado en esta región. Eventos de dispersión a larga distancia pues, son necesarios para explicar la presencia en Mesoamérica. Estos sucedieron durante el Mioceno, y las diferencias en las preferencias climáticas de los principales linajes probablemente han moldeado la historia evolutiva de este grupo. En cuanto al bioma, existe este estudio aporta evidencia a favor de la diferenciación entre el norte y el sur de Mesoamérica. Los linajes que se distribuyen en el norte de Mesoamérica han permanecido en esta región durante mucho tiempo, aunque hay unos estudios, principalmente el de Ruhl, que sugiere que no es mucho tiempo, sino más bien desde el Mioceno la mayoría de los linajes restringidos al bosque tropical perennifolio, en este caso vinieron de Asia y vía Europa durante el Mioceno. Las presiones de selección climática, gradientes específicamente, probablemente son las variables o los factores que más han influido sobre la evolución de este grupo, y pues no es claro el papel de las barreras geográficas, excepto
que cuando se conectaron con el sur de Mesoamérica, o la conexión entre el norte de Mesoamérica y Sudamérica, facilitó probablemente la dispersión hacia la región del Chocó. ¿Y qué nos estamos preguntando ahora? ¿Cuántos géneros hay en el clado de Desmopsis externa? ¿No? Entonces estamos evaluando la influencia de las características morfológicas de estos grupos sobre cómo influyen estas características en el nivel de resolución de las relaciones dentro del clado Desmopsis sternanona, y algunos resultados preliminares sugieren que sí son muy informativos y que podemos distinguir al menos todos estos grupos. Entonces, ya mandamos un artículo, algunos ya saben, no estamos muy contentos con las revisiones, pero estamos ahí echándole ganas. Otra pregunta es: ¿cuáles son los factores o cómo se relacionan las características morfológicas y ecológicas de las especies y su interacción con polinizadores y dispersores sobre la evolución de este grupo? Y parte del doctorado de María Fernanda Martínez Velarde va a abordar algunas de esas preguntas. También estamos ya haciendo estudios a nivel de especie con linajes restringidos a las zonas cársticas. La tesis de Karina se titula ya en febrero. Ella estudió la variación morfológica dentro de Pilla pteridófila, y aunque solo son conocidas 3 poblaciones en México, cada una de estas 3 poblaciones muestra diferencias morfológicas muy altas, y los resultados genéticos de Karina pues comprueban que cada uno de esos morfos son linajes independientes. O sea, hay mucha estructura genética en 3 poblaciones. Y también parte de estos estudios va a ser la tesis de maestría de Ana Karen, la cual va a estar enfocada en Aristoloquia arbórea y especies muy cercanas a estas. Este es un estudio en colaboración con el doctor Stefan Banke. Bueno, si logra completar su ingreso a la maestría, ¿no? No es por presionar. Y por último, también nos estamos preguntando si el recambio de especies a lo largo de Mesoamérica es un patrón generalizado para toda la flora. Entonces, junto con el doctor Santiago Ramírez Barahona, estamos estamos tratando de encontrar la respuesta a esta pregunta, o aproximarnos a entender si realmente es un patrón generalizado. Entonces, actualmente contamos alrededor de 6 millones de registros georreferenciados, que es información aproximada para 96 especies de plantas. Este es un enfoque, esta información es realmente de toda América, pero podemos responder esto. Unos ceros. 96.000. Entonces, estos análisis vamos a hacer a nivel de bioma, a nivel de género, a nivel de especie, y vamos a poner a prueba tanto hipótesis geográficas como climáticas para determinar los factores que están influyendo sobre el cambio de especies a lo largo de los años. Y pues con esta, muchas gracias. ¿Y tenemos suficiente tiempo para preguntas? Hola Andrés, dos preguntas. Una tiene que ver con la biología floral. Tengo la impresión de que en los grupos, en los magnólidos en general, la polinización es algo poco especializado, si intervienen escarabajos y cosas así, que no tienen conductas muy precisas. ¿Cómo es la biología floral en este clado que estudias? ¿Y qué pudo haber influenciado la selección de diferentes polinizadores? ¿O qué tendría que ver con la diferenciación? Esa es una. Sí. Y la otra, si me permites, me sorprende que se invoque la dispersión a larga distancia cuando la edad estimada para la divergencia de su vicario asiático es justamente al final del deterioro climático del Oligoceno. No es durante el óptimo climático del Mioceno. Entonces, para mí, naturalmente puedo estar equivocado, pero mi impresión es que esos grupos que divergieron de sus parientes del Paleotrópico hace entre 35 y 25 millones de años, realmente son los remanentes de la flora boreotropical. Bueno, son dos cosas. Gracias. Respecto a la primera pregunta, sobre todo en Ilúcide, por ejemplo, en el grupo de Desmopsis sternanona no se sabe nada. Hay un estudio apenas, uno muy bonito, que se hizo con Sternanona flagelliflora, pero
que más bien documentó como la biología de la flor, pero hubo algunos detalles ahí que no fueron atendidos. Por ejemplo, que cada una de las flores de este grupo tienen distintos tiempos de artesia. Hay distintas estrategias en cuanto a los movimientos de los pétalos. Por ejemplo, hay unas especies que forman cámaras de polinización, son pétalos más rígidos. Entonces, durante la maduración de la flor, cuando forman cámaras de polinización, los pétalos internos se acercan y forman ciertos orificios que son filtro para toda la comunidad de visitantes florales. Otras especies como estas están totalmente abiertas, entonces tienen distintos aromas, tienen distinto color, entonces las estrategias sí son muy diferentes. Algunas observaciones en campo que hemos hecho, por ejemplo, en Stenanona tuberculata, que es esta, se visita por moscas, mientras que las especies, aquí están puras de Stenanonas, pero las especies, la mayoría de las especies de Desmopsis producen flores, aromas muy dulces durante el día. Estas producen aromas muy feos o desagradables, pero en la noche. Son visitadas por moscas, mientras que las otras por cucarachas, escarabajos. Sí hay potencial ahí, digamos, para explorar la influencia de estos factores en la diversificación del grupo. Y respecto a la otra pregunta, la edad que se coloca acá es el promedio, pero sí, tiene toda la razón. El rango incluye parte de, digamos, durante el deterioro. Entonces sí existe la posibilidad de que haya sucedido durante este periodo, pero lo curioso es que hay una serie de estudios, sobre todo en el neotrópico, que apoyan precisamente esto, y que ellos mismos mencionan que se ha subestimado las migraciones que sucedieron durante el Mioceno, principalmente durante el óptimo climático y durante épocas posteriores, que precisamente es por eso como no tenemos esa idea, como los continentes estaban conformados y todo es más difícil que nosotros aceptemos, digamos, que es como posibilidad, pero digamos, nada más es posible. Tengo curiosidad por la presentación, o lo que se dijo en la primera parte de la presentación respecto al conjunto de especies que se distribuyen principalmente en Sudamérica y que no avanzan hacia el norte a través del puente centroamericano, porque existe un conjunto de especies que hacen lo contrario, se distribuyen preferentemente hacia el puente centroamericano, pero no avanzan hacia Sudamérica, y eso estoy hablando en términos de otros grupos de plantas, no necesariamente plantas vasculares. Entonces, no veo que se haya puesto mucho énfasis en ese tipo de distribución. La otra cosa que me llama la atención es que tampoco se ha mencionado mucho respecto a la estructura geológica de Centroamérica, que no parece ser muy clara. El hecho de que no todos los fragmentos, no todas las fracciones de Centroamérica tengan una misma historia geológica, sino que han estado para arriba o para abajo del nivel del océano a diferentes tiempos. Entonces eso seguramente también tiene que considerarse en el proceso de determinación de la filogenia y de la distribución de las plantas. Sí, muchas gracias. Sí, respecto a lo último, por ejemplo, en el caso de Desmopsis, por ejemplo, Stenanona, la mayoría de las especies, o muchas de las especies están distribuidas, digamos, en el norte de Mesoamérica y particularmente México es muy diverso. Pero en el caso de Desmopsis, el mayor número de especies está en, por ejemplo, en Costa Rica y Panamá y la región norte de Colombia. No fueron incluidas, digamos, en la hipótesis filogenética, pero probablemente esos movimientos, la historia propia de esa región, ha moldeado la diversidad al interior, por lo menos, de este grupo. Y en cuanto a los linajes que digamos, vienen de México y no avanzan más allá hacia el sur, pues sí, es lo que tiene usted razón, es lo que queremos precisamente, estamos preguntándonos con Santiago si es un patrón generalizado o qué otros patrones podemos encontrar respecto a cómo se distribuye la flora en Mesoamérica. Probablemente no hay muchos datos, probablemente son linajes más recientes o no sé, que todavía no alcanzan o no van a alcanzar nunca debido a sus preferencias ecológicas cruzar más allá hacia el sur.
Entonces es algo, bueno, yo desconozco y esperamos que ya con este trabajo podamos saber algo más. Gracias. ¿Qué más? Bueno, oye, si entendí bien, cuando analizaste, digamos, los nichos, el nicho con todas las variables, parece ser que son muy parecidos, ¿no? Sí. Pero ya cuando analizaste unas variables, te parece ser que sí viste una respuesta, ¿no? No siempre se trató las mismas variables. No, en la otra gráfica, sí, pues, no sé. No. Pues una vez que generamos los puntos, una vez que generamos los modelos de los sitios dentro de los modelos con mayor idoneidad, nosotros extrajimos 500 puntos. De esos 500 puntos de cada uno de los linajes extrajimos la información para 19 variables, tanto de climáticas como de suelo, y pues ya con eso caracterizamos el espacio ambiental de cada uno de los linajes. Yo me refería a la que sería la de creo que son las correlaciones. Sí. Sí, de estas fueron tomadas de las variables más explicativas que se obtuvieron del análisis de PCA, y con esas variables pues hicimos las correlaciones, las regresiones. Gracias. Una preguntita muy metodológica, pero en tu prueba de similitud, a mí me llama, esta prueba es muy sensible al entorno, a tu background, y obviamente si tu entorno es todo esta área que estás mostrando acá, Sí. ¿probaste diferentes configuraciones del entorno para ver si realmente sí diferenciaba correctamente? No, y ya me lo había sugerido Fabricio también. Sí, fue algo que debimos haber hecho, digamos, por propia metodología. Entonces sí, no lo hicimos, pero sí tiene razón, debe estar ahí iniciando. Sí, gracias. ¿Alguien más? Tenemos tiempo para más preguntas. Respecto a la dispersión de frutos es interesante, ¿hay alguna evidencia? Por ejemplo, el hecho de que muchos son caulifloras y sobre todo la flagelifloría es algo extraordinario. ¿Qué se sabe de la dispersión de esos frutos? Para este grupo, nada. O sea, nada. Esa es la tesis de Fernando. Entonces, no se sabe nada. Entonces, pues, se puede sugerir, ¿no? Son frutos carnosos. Por ejemplo, los que están en el tronco son frutos carnosos, de colores muy llamativos, probablemente aves, mamíferos medianos, se están moviendo. La flageliflora son frutos muy pequeños a nivel del suelo, también carnosos, a lo mejor roedores, que pueden estar interviniendo en su dispersión. Aquí no lo mencionamos, pero también hay otra especie de flageliflora en proceso de descripción, que tiene frutos secos, grandes, y está asociada a cuerpos de agua. Y hemos ido al campo y hemos visto flotar esos flagelos en el arroyo. Entonces, a lo mejor, o sea, el grupo da para mucho en ese tema. Mi única pregunta es que si entendí bien, la hipótesis es que los linajes que asiáticos vinieron estaban adaptados a condiciones estacionales, Sí. pero todas estas especies son restringidas a ambientes perennifolios, o sea, no estacionales. No todas, por ejemplo, Desmopsis, Nanona, sí, pero sus grupos hermanos, que son más antiguos en origen, Trimeris y Zapranthus, no, esos están en bosques tropicales secos. Entonces, más bien como que la idea sí es que hubo una transición de una adaptación a ambientes estacionales a no. Sí. Sí, esa era toda mi pregunta. ¿Qué hay con respecto a
toda la alteración del bosque tropical perennifolio que hay, sobre todo en el sur de México y algo de Centroamérica, ¿eso no altera el establecimiento y la distribución de estas especies? Sí, en el sentido en que están la mayoría en peligro de extinción. Hace poco estuvimos evaluando, digamos, el estatus de conservación de estas especies y todas, de acuerdo a los criterios, están en grave peligro de extinción por una cosa: prefieren lugares súper conservados. Entonces a mí me costó, cuando fuimos a colectarlas, a los calésticos ya no existen en la mayoría. Entonces tuvimos que buscar bosques. Si nos acercamos a potereros, ni de chiste las encontrábamos. Si nos acercamos a bosques perturbados, no están. Prefieren bosques muy conservados, que son los menos. ¿Y aproximadamente cuánto queda de bosque conservado en Chiapas, por ejemplo, que es lo que más conoces? No, pues basta ir ahí a Marqués de Comillas y ver todo el desastre que hay. Yo he estado mucho también en Uxpanapa. Es un desastre Uxpanapa, sobre todo las partes cercanas a los poblados. Ahorita no es grilla ni nada, pero con esa cosa de sembrando vida, yo platicando con personas me decían: es que como no tenemos bosque o parches para que nos den el apoyo, pues tumbamos el bosque, lo incendiamos y ahora ya tenemos espacio para sembrando vida. Entonces Uxpanapa está en fuego. Igual en Chiapas, también, igual en Chiapas, el Playón de la Gloria, yo lo recuerdo con distintos paisajes. Ahorita es un desastre. Gracias. ¿Alguien más? Si nos da tiempo de poner el café. Gracias. Muchas felicidades, Andrés. Oye, yo te quería preguntar un poquito tu opinión respecto a la visión de Kennedy en un artículo de 1982 que dice que este tipo de vegetación que se encuentra en México es realmente el remanente de un tipo de vegetación que tiene su área más prominente en la zona del Amazonas y que conforme se va expandiendo hacia las latitudes norte se va un poquito, por decirlo así, como que diluyendo. Entonces esa es una idea, pero eso también contrasta con algo que mencionaste tú, con el hecho de que esto es el continente originalmente laurásico. Entonces que quizás en los componentes originales que estaban ahí sean diferentes a lo que estaba en Amazonía, que es volcánico. Entonces, ¿qué opinión tendrías sobre esto? Sí, pues hay varios estudios, algunos que apoyan lo que dice Yente, sobre todo los trabajos que están alrededor del Amazonas. No sé, yo pienso que hay de todo. Por ejemplo, hay linajes que invadieron el norte de América, que están restringidos. Por ejemplo, el genio Trinidad no sale de México. Hay otros, como los que mencionaban, que no logran cruzar los Andes, y hay otros que están ampliamente distribuidos. Hay otros de Sudamérica que sí logran entrar. Entonces, no sé, es complejo que nada más contar con un solo factor, digamos, por ejemplo, el origen, para ver cómo ha evolucionado, digamos, en cuanto a lo florístico de Mesoamérica. Y ya que tengo aquí el micrófono, ¿por qué les llamas pétalos? O sea, según lo que vi, ¿cómo es la estructura floral? Hay 3 sépalos. La estructura básica, digamos, de estos son 3 sépalos y 6 pétalos. 3 pétalos internos y 3 pétalos externos. ¿Pero son cuántos verticilos? Son 3. 2 de pétalos y 1 de sépalos. ¿Y si están diferenciados? Sí. En forma, color. ¿Y son polinizados por moscas o cosas así? Por moscas, escarabajos, cucarachas, pues, Hola Andrés, muchas gracias por tu seminario. Cuando en la introducción mencionabas que realmente había muy pocos estudios de flora mesoamericana, estudios geográficos para que hicieras comparaciones, y contestando una de las preguntas de dispersión dijiste que pudieran ser aves o mamíferos que dispersan al menos los frutos carnosos que están en los troncos. Yo me preguntaba si han comparado ustedes
con la cantidad de estudios filográficos en animales que existen, en especial en estos dos grupos de vertebrados, de los cuales hay un montón de estudios. Sí, sí hay bastantes, y incluso en el bosque tropical de igual hay varios. Sí, me enfoqué nada más en plantas, pero sí, no se ha hecho, y estaría padrísimo ver cuál es, digamos, si hay cierto patrón compartido ahí, o cuál es, o cómo tienen la historia de estos, cómo han influenciado las plantas, no sé, pero estaría padre, no se ha hecho. Estaría padre, gracias. Hola Andrés, tengo una pregunta. Si me quedó claro, hicieron también estudios de estructura poblacional de algunos géneros, ¿no? O de algunas especies. Y no. ¿No? O sea, cuando hablabas de que había estructura. La estructura y cómo están distribuidos, digamos, no todas las especies están en su lado. Ok. Es que me surgió esta idea de que si hablaron mejor diversidad genética, ver qué tanta diversidad genética tienen estas especies que pueden ser vulnerables, que a lo mejor sí tienen la capacidad de soportar algún evento de extinción, ¿no? Pero si hay un ambiente que está completamente analizado. No, sí, y eso se ha sugerido, por ejemplo, para estas cosas que son clonales, la plantita chiquita. Por ejemplo, cuando vas al campo y es súper abundante, donde está es súper abundante, pero es clonal, la mayoría de las veces es clonal. Entonces está en lugares muy aislados, muy fragmentados, pues cómo juega ahí, por ejemplo, si es clonal, cómo juega ahí la diversidad genética en cuanto a la fragmentación. Gracias. ¿Alguien más? Ok, muchas gracias Andrés. Viendo las imágenes que pusiste sobre, pero no estoy segura, ¿era el androceo lo que tiene como valor taxonómico para las diferentes secciones que tú que dividiste? Casi al final. Sí, la anterior. Esa era mi pregunta, si esas son las imágenes del androceo y si eso es como una de las cosas que diferencian esas secciones. Sí, por ejemplo, pues Nanona, que son Geminotaxa strictus, está caracterizado por el conectivo de los estambres con esta estructura. También el grupo de Nanona humilis también tiene estas características, pero todos los demás no. ¿Y esa es la única variación? O sea, ¿es lo único que varía hablando del androceo en Desmopsis y Stenanona? Sí, digamos, es lo más obvio. Okay. Okay. Sí. Las estrellas son detallitos, por ejemplo, esta cosa más gorda, que no necesariamente es triángulo, pero está dirigido hacia los cartelos. Pues, sí, habría que ver cómo se caracteriza, digamos, esta forma. Sí, como más sutil la variación, así de estructuras nuevas. Sí. Sí, lo que sí estamos observando, pero no tenemos para todas, es que, por ejemplo, hay algunos que tienen pubescencia en el conectivo de otros. Oye, ¿cómo es la línea de dehiscencia? ¿Es una línea o es como...? Sí, pues sí, a lo largo. O sea, ¿no tiene estas como cositas arriba que se abren como ventanas? No soy longitudinal, aquí se abre y se libera. Muchas gracias y me guarden las orugas que encuentres comidas de tus plantas.